Y buenos días, Marta, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Julio Trujillo Segura es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad La Sorbona de París y cuenta con una maestría en Derecho Ambiental en esta institución. Laboró en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno y hoy Ciudad de México y fungió como subsecretario de la Semarnat en el área de sector primario y recursos naturales renovables en esta administración. Julio, como especialista del tema, ¿qué podríamos hablar de qué política pública impulsó este gobierno cuál podría ser la principal o de las más destacadas que ha impulsado la actual administración? Sí, pues mira, hay muchas críticas hacia la gestión ambiental del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vemos que la mayoría de los ataques que ha habido por parte de la oposición, pues se centran en muchos de los megaproyectos del señor presidente, ¿no? Y bueno, hay que decirlo, desgraciadamente en este mundo que vivimos postindustrial, pues cualquier actividad humana pues tiene un impacto ambiental y pues no se puede hacer ningún megaproyecto sin impactar al entorno, ¿no? Entonces, dejando lo dicho, y concretamente lo digo por los temas del Tren Maya o el tema de la refinería, eh, podemos ver que el balance de la política ambiental de este país, contrariamente a lo que mucha gente dice, no es negativa, no es la mejor, no es la que nos hubiera gustado impulsar, pero sabemos que para el segundo piso que se va a construir con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, pues iremos hacia ello. Pero regresando a tu pregunta, pues yo creo que la gran política ambiental que se dio concretamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador fue la transformación del sector ambiental. Pasamos de una secretaría Semarnat que era conocida como la de la gestión ambiental, donde todos los eh, empresarios, grandes empresas iban a tramitar sus gestiones ambientales que pasaban ahí a la ventanilla única, se les entregaba las mías, se les entregaba sus autorizaciones de cambio de uso de suelo, se autorizaba grandes concesiones de minería, a cielo abierto, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo primero que cambió totalmente en la política ambiental de este país, ¿no? Dejó de ser una secretaría de la gestión ambiental y del trámite ambiental para una secretaría cercana a las necesidades de la defensa del territorio. ¿Y a qué voy con eso? Pues primero también hubo quejas, sobre todo de esos ambientalistas que uno podría decir el ambientalismo fifí o el ambientalismo internacional que apoyaba pues esas organizaciones como Greenpeace, como WWF y las grandes agencias internacionales de apoyo al medio ambiente, y pasamos de esa visión hacia otra de la defensa del territorio. Vemos que con la gestión de Víctor Manuel Toledo, pues lo primero que se hizo fue reconocer a todas esas organizaciones, a todo ese ambientalismo, ecologismo del territorio, de los ejidos, de los movimientos históricos como los de Atenco, y se les dio un lugar importante en la gestión de la Secretaría, ¿no? También vemos que hubo muchos casos de peleas históricas que existían, que fueron resueltas con la administración de Andrés Manuel López Obrador, como puede ser pues, el tema de la presa del Zapotillo, que finalmente se llegó a un acuerdo para no desaparecer esos poblados en Jalisco y darles un lugar a la población. También vemos que en ese sentido hubo grandes consultas públicas. Me recuerdo la más importante o la más controvertida fue de una empresa norteamericana de cervecería que se quiere instalar en Mexicali,
donde la población no estaba de acuerdo, pero ya estaba casi todos los permisos y ahí se tomó la decisión. Eh, el presidente tomó la palabra del secretario en ese momento y se realizó una consulta popular, ¿no? Que fue totalmente inédito. La gente no creía que se iba a dar y que no se iba a respetar, y pues sí, se respetó y se dio, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes aportaciones que hubo, ¿no? De que cambiamos el timón de la Secretaría y se hubo un acercamiento hacia las comunidades, hacia los pueblos indígenas, y se buscó tener esa sensibilidad en los temas que a ellos les importaban, ¿no? Obviamente, pues se encontró mucho confrontación con los grandes lobbies, con las grandes empresas agrícolas, como un tema yo creo que es muy importante de esta gestión, que además fue aplaudida a nivel internacional, pues fue el decreto presidencial que se dio en el 2020 del señor presidente, donde se buscó hacer una sustitución del glifosato, que es un herbicida de los más potentes, de forma paulatina hasta que se encuentre un sustituto, y también la prohibición de la utilización del maíz transgénico, ¿no? Y como te lo comento, pues fue un tema que ha sido aplaudido a nivel internacional, y mismo por organizaciones que generalmente están en contra o se hacen señalamiento a la política ambiental de este país, pues han aplaudido esas medidas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es de los temas que podemos decir de esta administración, fue el cambio de los paradigmas del sector ambiental, ¿no? Pasamos de esa lógica internacional, de esa lógica de aprobar todo lo que dicen las agencias internacionales, a concretizar sobre el territorio mexicano y buscar soluciones a los conflictos ambientales o los infiernos ambientales, como decía el secretario. Sí, en este tema en especial del glifosato, se sigue postergando la prohibición ante esta falta de alternativas viables para el campo. Es decir, ¿cuál es el estatus jurídico en este sentido? Bueno, no sé si te acuerdas que hubo una polémica que se filtró, unos audios en el que en ese momento era el secretario Víctor Manuel Toledo, sobre las contradicciones de la cuarta T, ¿no? Que había un sector dentro del gabinete que pues tenía esa visión de la necesidad de desarrollar la industria, de no poner trabas a los tratados de libre comercio, y que pues la utilización del glifosato es para ellos indispensable para lograr esas enmiendas, ¿no? Es un debate a nivel mundial, no solamente las presiones existen aquí en México. Lo bueno que ya hace unas semanas el mayor la mayor empresa a nivel mundial, Bayer Monsanto, que había puesto unos amparos en contra de ese decreto, ya tomó la decisión de no seguir el proceso, y el decreto pues ya sigue firme y no hay marcha atrás. El tema está que el decreto tiene unas fechas que prevía que se esperaba que a finales de este año ya íbamos a poder sustituir totalmente el glifosato de la agricultura en México, ¿no? Se ha disminuido de forma paulatina su utilización. En el gobierno ya no, las entidades del gobierno que utilizaban el glifosato, como podía ser CONAFOR o como podía ser SEDENA para la lucha del narcotráfico, para luchar contra los embrios de marihuana o de amapola, ya no pueden utilizarlo. Pero pues el sector privado sí lo puede hacer, y han hecho mucha presión, y sobre todo desde secretarías como SADER o como la Secretaría de Economía, pues dicen que no, que es indispensable para el agricultor
utilizar el glifosato y para tener precios competitivos, etcétera, ¿no? Entonces, muchos dicen que es una lucha ideológica. No, no es cierto, es una visión de la protección ambiental, ¿no? Digamos, efectivamente, si utilizamos el glifosato, los costos son menores, pero sí, como lo ha comentado la directora del CONACYT, Marilena Buya, sí hay sustitutos a glifosatos, hay mecanismos que se pueden sustituir, pero obviamente se vuelven más costosos para la agricultura, ¿no? Entonces, es una visión del mundo. ¿Qué queremos? ¿La rentabilidad o la protección ambiental o hacia la salud, ¿no? Entonces, ese es lo que tenemos que ver. Y bueno, el futuro secretario de Agricultura eh, dice que por ahora él cree que es necesario seguir la permisión del glifosato hasta que no se tenga unos reales sustitutos químicos, ¿no? No sé si eso se pueda dar porque además la fabricación del glifosato y para lo que se usa, sobre todo en esa industria, es para la utilización de los transgénicos, ¿no? Entonces, lo bueno es que también el futuro secretario de Agricultura comenta que México va a seguir prohibiendo eh, la utilización del maíz transgénico para el consumo humano o también para el cultivo aquí en México, ¿no? Entonces, eso va a limitar mucho la utilización del glifosato porque para el auditorio, para que lo sepan, en los transgénicos no es que mejoren la planta de una forma de sus características nutritivas. Sobre todo los transgénicos lo que tienen es que son resistentes al glifosato. Entonces, el glifosato y el maíz transgénicos van a la par. Entonces, si en México no se puede utilizar el maíz transgénico, ¿para qué voy a utilizar el glifosato o viceversa, ¿no? Entonces, ahí vamos a seguir un poco con la disminución de la utilización del glifosato. Bien, en este gobierno, bueno, hemos visto algunas cuestiones importantes, por ejemplo, lo que significan y la protección a las áreas, vaya la redundancia, a las áreas naturales protegidas. En este sexenio han sido 43, se protegen a 4.4 millones de hectáreas en 23 estados. Además de la que ya nos dijo, maestro, ¿qué otras medidas marcan una diferencia entre el periodo neoliberal que fomentó el saqueo de los recursos naturales para las poblaciones y esta administración? Y bueno, ya para ir también enfilándonos hacia eso, ¿cuáles son las mayores pendientes en materia ambiental que en este nuevo gobierno de continuidad con cambio se pueden sugerir? Sí. También uno de los grandes logros, como bien lo estás comentando, es la multiplicación de las áreas naturales protegidas en el país. Nuestro país es de los países de los megadiversos en el mundo. Estamos dentro de los 5 países más diversos, con Brasil, con Malasia, con Colombia. Eh, bueno, tenemos que protegerlo, ¿no? Entonces también fue una de las grandes medidas que se han hecho, pues es incrementar y doblar las áreas naturales protegidas en el país. De hecho, nuestro país es el que tiene más áreas naturales protegidas marinas en el mundo, ¿no? Entonces, pues eso también es una visión, ¿no? Y también la visión que se tiene en ese sentido es que no son santuarios que la mano del hombre no puede tocar, sino lo que se busca es que también coinciden que las áreas naturales protegidas, o donde hay la mayor biodiversidad, es donde tenemos las poblaciones con más rezago social, ¿no? Entonces, ayudar a que decretar esas áreas naturales protegidas con la población es para que se incremente su calidad de vida, ¿no? Entonces, vemos que ahí sí seguimos esa lógica de proteger a los indígenas y de apoyar a los que menos tienen. Ciertamente los retos son muy grandes para el segundo piso de la cuarta T, pero pues estamos esperanzados porque obviamente lo sabemos todos que la doctora Claudia Sheinbaum
pues es doctora en ciencias en energía y es de las más grandes especialistas en temas de cambio climático. De hecho, ella perteneció al GIEC, que es el Grupo Interministerial de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, y por eso pues fue galardonada con el premio Nobel por pertenecer a ese grupo, ¿no? Entonces, sabemos que en esa lógica, la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero va a ser crucial. Sabemos que México va a cumplir el Acuerdo de París, y también por el diseño que se está dando en su gobierno, ¿no? Vemos que pues nombró a Alicia Bárcena al Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es una gran internacionalista, pero también ha sido una gran ambientalista. Y desde la CEPAL, que estuvo dirigiendo desde Chile, fue de las mayores impulsoras del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional eh, similar a la Convención de Aarhus en la Unión Europea, que permitió la consolidación de la justicia ambiental y de la información, del acceso a la información ambiental, ¿no? Entonces, nos queda claro que con la llegada de Alicia, México va a impulsar el acuerdo de Escazú y vamos a tener un mayor acceso a la justicia ambiental, y que también la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones. En ese sentido, también el nombramiento de la creación de una nueva Secretaría de Ciencias con la doctora Rosaura Ruiz, vemos pues que estamos cambiando totalmente de rumbo, y que no solamente vamos a buscar la soberanía energética, que es lo que hizo el señor presidente, con ese impulso que tuvo con la CFE o con Pemex y con eh, la refinería, sino que nos queda muy claro, porque también vemos que el nombramiento en energía de Luz Helena González, que también es una gran ambientalista, que viene del Colegio de México de LID, pues es impulsar lo que nos faltaba, las energías renovables, ¿no? Entonces, sabemos que la agenda ambiental se va a consolidar, y que México pues va a ser en la región pues de los pilares y de los motores hacia esa nueva política que es necesaria para pues, luchar con el reto del debacle ecológico que estamos conociendo. Bien, pues muchísimas gracias a Julio Trujillo por esta entrevista aquí en el espacio del canal de Julio Astillero y Astillero TV. Estaremos pendientes. Hay comentarios, maestro, en este sentido voy a leer un par porque esa es parte de nuestra estrategia. Y aquí dice Mónica Soto Elízaga, el debate es expresión de la confrontación mundial de intereses de las agroindustrias y quienes luchan por la vida, y también señala que se está lejos de cambiar el modelo agroindustrial por el agroecológico y los daños que hay en el glifosato. Señalan también, los transgénicos contaminan todo. Y ahí hay un poco un debate. O sea, ¿qué es lo que toman en cuenta los medioambientalistas y en este sentido los estudiosos para ver ahora sí que daños y beneficios? ¿Cómo se hace esto? Ciertamente no se puede modificar de la noche a la mañana, pero en temas técnicos o anecdóticos también, me acuerdo cuando entró el doctor Víctor Manuel Toledo a la Secretaría, y cuando le estaban haciendo la entrega y recepción, el jurídico le estaba comentando que, bueno, dentro de la Secretaría, uno de los juicios más conflictivos que había era en contra de una asociación mexicana que se llamaba Sin Maíz No Hay País. Y para nosotros fue muy gracioso, porque la mayoría de la gente que estaba peleando en esos momentos contra la Secretaría era Víctor Manuel Toledo, la que iba a ser la futura directora general de Fauna, y ahí no me acuerdo bien el nombre, pero que tiene que ver con los temas de los transgénicos, la doctora Adelita, también el subsecretario Víctor Suárez, etcétera, ¿no? Entonces, veamos que
que se cambió totalmente de lógica y además en estos cambios de la administración también se creó una dirección general sobre la agroecología, ¿no? Y claro que no depende solamente del gobierno, ¿no? Y que sí es muy difícil cambiar el chip y además como lo comentaba, ¿no? Una cosa era las políticas que llevaban a cabo la Secretaría de Medio Ambiente con COFEPRIS en ese momento y con CONACYT, y otra cosa era la visión que tenía la Secretaría de Economía, la Secretaría de SADER, de Agricultura, donde lo que ellos buscaban pues era mayor exportación de los productos agrícolas mexicanos, ¿no? Pero ahí ya la semilla está, eso ya está, ¿no? Y que se siguió impulsando y vemos que CONACYT ha hecho un esfuerzo grandísimo para demostrar que es posible los sustitutos, ¿no? Obviamente esos cambios de paradigma, ¿no? Como digo, no se van a dar de la noche a la mañana, pero ahí están y se siguen dando, ¿no? Hubo ejemplos concretos y es de esperar que se siga y que no necesita una marcha atrás, ¿no? Pero creo que con la llegada de esta nueva administración se va a seguir en ese sentido, ¿no? Además, ya se sabe que a nivel mundial, pues Monsanto está perdiendo todos sus juicios y que ya hay cada vez elementos más concretos de una relación entre el cáncer y el glifosato, que es cuestión de tiempo para que ya se va a prohibir a nivel mundial, ¿no? Que tenemos que cambiar la lógica, sí, pero eso se va a dar de forma paulatina. Desgraciadamente no sé si nos va a dar el tiempo suficiente para lograrlo, pero pues las metas están ahí. Bien, pues estaremos muy pendientes y sobre todo siguiendo estos temas. Gracias, maestro Julio Trujillo, por estar hoy aquí en la entrevista. No, gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Gracias, muy buen día.